Buenas noches. Hoy nos toca al Hospital Británico presentar el caso clínico para el Ateneo. Lo va a presentar Gisela, residente de primer año de nuestro servicio. ¿Sí? Así que sean piadosos con la Gise, cualquier cosa que quieran preguntar, le dicen la Gise y ella contesta. La Jessie era, perdón. Dale, Gise. Buenas noches a todos. Hoy vamos a presentar un caso clínico de una paciente que estuvo internada en nuestro centro. Como antecedentes personales, vamos que estoy con el mouse. Una paciente de 75 años de edad, hipertensa, dislipémica, hipotiroidismo tenía como antecedente y tenía enfermedad de reflujo gastroesofágico, secundario a una hernia hiatal que estaba en tratamiento médico y antecedentes quirúrgicos de amigdalectomía y quistetectomía ovárica hacía más de 20 años. Su medicación habitual era valsartán 80 miligramos, amlodipina 5 miligramos, rosuvastatina, que las tomaba 3 veces a la semana, levotiroxina y omeprazol. La señora consulta a nuestro centro por dolor retroesternal de 7 horas de evolución, que tenía características de tipo urente en principio, irradiaba a dorso y estaba en clase funcional 4, de intensidad 5 en 10, que calmaba parcialmente con inhibidores de la bomba de protones. Este dolor nos refería que se tornaba opresivo, cambiando las características y la intensidad 6 en 10. Estaba asociado a disnea clase funcional 3. En ese entonces, la señora nos negaba equivalentes febriles y cualquier otro síntoma respiratorio o de infecciones recientes. También nos refería que había ido de vacaciones hacía 15 días a Uruguay y negaba cualquier otra situación de estrés. Al examen físico, la señora se encontraba... Ahí vamos. Normotensa, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, estaba saturando 95 al aire ambiente, estaba febril, era una señora lúcida, tenía un soplo sistólico 3 en 6, que se ocultaba en el foco paraesternal izquierdo y el ápex, tenía presente R2, y también tenía rales crepitantes vivasales, pulsos periféricos estaban presentes, eran simétricos, y estaba bien profundida, sin edemas en miembros inferiores. Bien. Es cuando en guardia se realiza un electrocardiograma. El electrocardiograma tenía un ritmo sinusal, sin trastornos de la conducción, un QRS angosto, y se evidenciaba un eje, desviado a la izquierda, y se evidenciaba en cara anterolateral un supradesnivel del ST de 2 milímetros aproximadamente. ¿Alguien quiere aportar algo más en el electrocardiograma? No, el eje es normal, me parece. No se llega a ver bien de uno, pero... O levemente desviado a la derecha, sí. Bien. Yo veo un electro de hipertrofia ventricular y obviamente parecería ser trastorno de repolarización. Son electros que cuando hay hipertrofia ventricular y dolor de pecho son difíciles de evaluar, ¿no? Porque la hipertrofia puede enmascarar trastorno de la repolarización. Sorry. No, ahí que la contesté. No, digo, para mí es difícil decir que tiene hipertrofia. No sé si era muy flaquita o... No,
Como que Una señora más o menos de 70 kilos, 65 kilos aproximadamente. No, digo, cuando tenés trastornos de la repolarización relacionados con la hipertrofia ventricular, con la sobrecarga de presión que te da, por ejemplo, una estenosis aórtica, en general los trastornos de la repolarización son oponentes al eje mayor. A veces en la sobrecarga de volumen de la insuficiencia aórtica sí tenés las T que son positivas y que acompañan, pero no parece, como dice Juan Pablo, me parece que no tiene desde ningún punto de vista los criterios de hipertrofia. Y la verdad que el super STS que tienen B5, B4, no me termina de convencer como un ST isquémico. Creo. No, está bien que algo electro es raro pensar solo en hipertrofia con un eje a la derecha, una hipertrofia ventricular izquierda y con el eje está casi 90 grados. O sea, como criterios estrictos no tiene hipertrofia, pero después yo veo que tiene, o sea, el primer vector, que el vector septal, crece de 1 a B3, o sea, tiene esa R que tiene en B3, tiene agrandamiento auricular izquierdo, que uno diría, bueno, ¿no? La onda P negativa en B1, y después tiene esa Q rápida que aparece en B5, B6, o sea, algo, o sea, el músculo no es normal con las S que se profundizan de B1 a B3, o sea, como sobrecarga ventricular derecha, o sea, sí, algo debe tener ese músculo, no es normal, pero no cumple criterios estrictos. Y el ST, entiendo que está súper desnivelado, no es un ST que parezca un ST de injuria transmural, en el contexto de dolor torácico, ¿no? O sea, no pensaría en ese ST como un ST de oclusión coronaria. Bueno, coincido con todo lo que han dicho. Lo que veo es que hay S profunda de B1 a B3, cada más profunda en B3. Después coincido que el eje está en 90 grados, es más casi en el medio, casi tirándose a la derecha. Y después me llama la atención la P en D2 por lo largo, por la longitud, por el tiempo. No es una P pulmonar, pero pareciera que algo tiene en el pulmón este paciente, porque uno podría decir que hay, en todo caso, hipertrofia tipo C del ventrículo derecho, porque hay S profunda de B1, B2 y D3. Eso me llamó la atención, porque ahí sí el voltaje está aumentado. Y no es un eje a la izquierda, es un eje en 90 grados, porque hizo difásica en D1 y podría marcar ABF, ¿no? Vámonos un poquito para atrás, para la clínica, ustedes que la conocen. La mujer tiene habitualmente reflujo gastroesofágico, consulta ahora por algo distinto que lo habitual, a ella le llama la atención que, El dolor era distinto. con todo lo difícil que es interrogar a un paciente, y muchas veces no me acusen de nada, No, las por mujeres favor. son un poco menos específicas para referir los dolores torácicos. Aclaré. No tengo la menor duda. Por eso tengo 31 años casado. Dale. Ella consulta, ¿a ella qué le llama la atención? Bueno, ella tenía habitualmente estos dolores, reflujo gastroesofágico en realidad. Lo que a ella le llama la atención es el cambio del dolor. O ¿sí? sea, este dolor es distinto que el que ella habitualmente tiene. Exactamente. Al principio era un dolor de tipo urente y después cambia las características, tornándose opresivo. Entonces, por eso ella consulta. Asumirán que era el dolor de siempre. Y después viene, fíjate, no será otra cosa. Igual esta consulta. 7 horas de evolución. Cambia, cuando lo cambió. Exactamente. No, es lo... opresión. 7 horas de dolor en total desde que la señora lo tiene en su casa. Volver para que quede claro. No, a la primera. No, porque tiene mucho hipervínculo. Sí, porque tiene. Está volteado. ¿Enfermedad actual? ¿Enfermedad actual? Los hipervínculos. Enfermedad actual. Dolor
con el antecedente de reflujo, ¿sí? Calmó parcialmente con inhibidores. Hasta ahí era una paciente de guardia con reflujo y con dolor, de 7 horas de evolución. Después el dolor cambia y ahí es donde nos llaman a nosotros, porque el dolor se vuelve opresivo y cambia totalmente las características, por más que la paciente refería que había sentido un cambio, pero seguía siendo tipurente. Y refería asociado a disnea también la señora. No Sí, solo sí. dolor, dolor y disnea, sí. ¿Ponemos de vuelta? Es un dato que no me Sí. gusta. Bueno. Bien. ¿Dónde está el Estamos asociados. mouse? No, hay computadora ahí, la computadora está en el fondo. No, si no usaría la computadora. Bueno, para seguir con los estudios complementarios, se llegó a hacer la radiografía de tórax mientras se la preparaba la paciente. Evidenciamos una radiografía de tórax que estaba descentrada, ¿sí? Estaba rotada. Podíamos ver que estaba bastante penetrada. Podíamos ver también que los senos costofrénicos estaban libres. Un índice cardiotorácico igual a 0,5. Y tenía escoliosis, estaba bien inspirada. Y redistribución de flujo hacia vértices, a predominio de base izquierda. ¿Alguien quiere aportar algo de la placa? Ricardo, que te veo con cara de disconformidad. La escoliosis te complica todo el análisis, porque así a primera vista uno diría, por ahí la relación cardiotorácica parecía agrandada, ahora medida por ahí no. La pulmonar está rectificada mínimamente. Y después... Sí. Por eso Penetrada y así todo se ve la congestión. A pesar de que se ve la columna, se ve, imagínate con una penetración o no. Bueno, nuestra impresión diagnóstica al momento, la voy a decir. Hasta acá, claro. Hasta acá, a ver qué les parece. Yo no puedo hablarle. No, bueno, es una señora que tiene un dolor precordial y que tiene insuficiencia cardíaca. O sea, la tenemos que seguir evaluando nosotros. En eso no hay dudas. No me parece que no impresiona a una señora que tiene 7 horas de dolor y que tiene un electro que no parece claramente isquémico, que el problema esté, por más que tiene dolor, directamente en alguna coronaria epicárdica. Me parece que si bien uno puede pensar que tiene algo en el corazón derecho, el hecho de tener rales y de tener insuficiencia cardíaca izquierda, digamos, me hace pensar más en que, no sé qué le pasa, pero es otra cosa lo que le pasa. No sé. Bueno, puede tener una miocarditis, por ejemplo. ¿Lo práctico? ¿No estabas vos? No, pero... Sorry, no me di cuenta. Desde lo práctico creo que lo que yo trataría de definir es si necesito una coronariografía urgente o no necesito una coronariografía urgente. Entonces, de ser factible, esta paciente yo le pediría el laboratorio rápido para ver qué laboratorio tiene y un ecocardiograma por el tema del soplo. Creo que eso me orienta a ver para qué lado voy, qué es lo que tiene afectado, ¿no? Perdón. Sí, yo coincido que no habría que separar la disnea, la insuficiencia cardíaca y la angina. Me parece que me gustaría saber la troponina. No ProBNP porque yo ya veo que tiene insuficiencia cardíaca, no me agregaría mucho, pero sí troponina. De las cosas que imagino, más allá de la troponina, si fuera positiva, cuando hay angina y el electro no marca mucho, a mí me hace acordar la circunfleja. Es eso lo que, en esa línea yo estoy. No, por isquemia músculo papilar, perdón.
Carlito. No, yo siguiendo la línea de razonamiento de todos ustedes, paciente con dolor e insuficiencia cardíaca, el primer planteo es el que dijo Juan Pablo. Paciente con dolor y signo de insuficiencia cardíaca debería ir a unir hemodinamia, pero no tenemos un eco acompañante, no está hipertenso. No está hipertenso. Entonces creo que acá, fundamentalmente en este paciente, por ahí el eco nos saca de perder. El problema es si lo tenemos o no a disponibilidad a la hora que entró la paciente. Otro cuadro que se presenta a veces medio raro y en las mujeres grandes es el Takotsubo, ¿no? Que el electro no siempre lo agarrás en el momento que tiene supra, o a veces con suerte lo agarrás con las T negativas y el QT largo. Y muchas veces hay insuficiencia cardíaca y muchas veces tiene obstrucción del tracto de salida. En general están más hipotensos los pacientes cuando tienen todo esto, pero también es un diagnóstico diferencial. Lo que le está pasando a la señora es muy grave, ¿no? O sea, tiene una insuficiencia cardíaca aguda con dolor torácico y supra nivel 3CT. Entonces, sí, a veces pasa que uno puede tener hemodinamia y no puede tener eco disponible, ¿no? Por horarios o lo que sea. Creo que, o sea, si uno tiene un infarto complicado con una complicación mecánica, el problema sería que le hagan una angioplastia, ¿no? Ese sería el problema. Entonces, yo creo que puede ir a hemodinamia, que le pueden mirar las coronarias, pero si no tiene eco, le tiene que hacer un ventriculograma y ayudarse con el ventriculograma a ver si lo que tiene es una insuficiencia mitral severa, porque tiene una complicación mecánica, si lo que tiene es una estenosis aórtica severa asociada, qué es lo que tiene, ¿no? Antes de angioplastiar. Como va Juan Pablo, me parece que si es una complicación mecánica, yo me inclino más a una insuficiencia mitral porque predomina más la congestión que el bajo gasto para una 6B, por ejemplo. Hay un soplo ahí que nos está costando definir, pero creo que si es una 6B, da más bajo gasto, más bajo luz minuto que congestión, que es lo que creo que tiene la placa. Que sea un Takotsubo con obstrucción dinámica, eso podría ser. La descripción tuya fue como para external izquierdo, ¿no? Que es el soplo de una obstrucción dinámica más que de una estenosis aórtica, más que de una insuficiencia mitral. ¿Alguien más? ¿Mostramos lo que pensamos nosotros? ¿Qué hicimos? Sí. Bueno, nosotros diagnosticamos un síndrome coronario agudo, KIL y KIMAL-B. Por lo tanto, activamos la cascada, hicimos tratamiento antiisquémico y hablamos con hemodinamia para hacer una cinecoronografía de urgencia. En ese momento había salido al laboratorio, como pedía el doctor, que nos arrojaba estos resultados. Teníamos como positivo una CPK de 331, unas troponinas ultrasensibles de 264, la fracción MB era menor al 5%, un ProBNP de 4600 y teníamos un trastorno mixto donde en los gases con una acidosis metabólica tenía el ion gap aumentado, en realidad al límite porque daba 107, con una alcalosis respiratoria que no estaba compensada. Dos detalles. Aspirina, tica, un momento. Y no digo rosuvastatina. Para un síndrome coronario agudo con un dolor de 7 horas de evolución, 260 y un vaso tapado, como bien describieron en el grupo del ICVA, 264 de troponina me parece que es muy bajo para pensar que eso es el problema. Tengo más cosas que decir después. Aportado ahí. Porque por ahí pasó por alto cuando Gise lo dijo recién. El paciente se fue a hemodinamia y nosotros levantamos el laboratorio con esto. Sí. Más allá de eso, lo que sí te puede dar un dolor tan largo con una troponina que no sea tan alta porque está bajando por algún infarto que tuvo y que tuvo una complicación mecánica a los días. Digo porque tiene mucho tema metabólico, con mucha acidosis, como que la señora tiene un compromiso hemodinámico más importante que un poquito de insuficiencia cardíaca, que es lo que parece. Entonces está realmente más grave de lo que pensamos y le pasa algo grave a la señora. Y con esa troponina se me ocurre pensar que sí puede tener o un bajo gasto más incipiente o que está en realidad en insuficiencia cardíaca hace varios días,
o que le pasó algo muy grave, como que tuvo una ruptura cardíaca de algún tipo, como complicación de un infarto que tuvo hace días, aunque mucho no se ve la secuela en el electro, para pensar en eso. ¿Perdón? No sé, ¿no? Sorry, no, pero vos sabés más que yo. O sea, yo leo eso y digo, no, ¿está mal si yo pienso que es una alcalosis respiratoria compensada o parcialmente compensada? No, a ver, fue cuando lo vimos. A ver, que tiene la acidosis metabólica, la tiene. De hecho, el chiste cuando vimos la interpretación entre nosotros fue que evidentemente se nos está pasando un poquito el tema de lo estricto que estamos siendo, ¿no? Porque fíjate que el cloro esperado es 107, ella tiene 105, el bicarbonato 21,6 y tiene 20. Y si vamos al más menos 2, estamos siendo ya demasiado estrictos. Creo que se nos está haciendo la mano con el tema de los gases en los pases. Me parece que tenemos que aflojar un poco. Pero sí, con 20 bicarbonato 7,48, sí, o sea, cuando uno empieza a estudiar los gases, uno empieza pH 7,40 para arriba y para abajo. Y el bicarbonato de 20 con un 15 láctico uno se empieza a interpretarlo más para la acidosis. Pero si uno mirara solo el pH, sí está más alcalótico. Eso es la realidad. Sí, es que es lo que estabas preguntando recién. Sí, pero uno se inclina por los 20 de bicarbonato y los 15 de láctico. Y por eso uno se inclina por la acidosis. Sí. Y un poquito más. De hecho, por eso aclaramos esto de que nosotros levantamos laboratorio con la paciente en hemodinamia. Entonces nos pasó parecido a lo que me estás diciendo vos, tratando de hacerlo en tiempo real, es decir, pará, está en hemodinamia una paciente que está más grave de lo que nosotros pensábamos. A todo esto, acordate que la paciente estaba lúcida, hablando bien, tenía un poco de disnea, o sea, tenía poca clínica para tanto láctico, para tantos gases. ¿Sí? Bien. Bueno, como bien les dije, mandamos a la paciente a estudiar hemodinamia y nos encontramos... Pasarlo más despacio. Volvé para atrás. Son fotos. No pudimos pasar el video, así que si alguno quiere opinar de las fotos, pero se ven, creo que son bastante claras las fotos. Están los dos juntos, mirá. Yo veo arterias coronarias con aterosclerosis, pero sin obstrucciones gráficamente significativas. No sé, Nacho. No, yo a pesar de la sospecha de circunfleja en estas proyecciones no la terminamos de descartar al 100%. Bueno, eso es una circunfleja no dominante, que parece que no tiene mucha relevancia de todas maneras. El único comentario que quería hacer era con respecto a un ventriculograma en un paciente congestivo en sala de hemodinamia. Digamos, si estamos sospechando alguna complicación mecánica de un infarto, si hay una obstrucción no oclusiva / trombótica en una arteria que no queremos avanzar con una angioplastia por esta sospecha, digamos, si el ventriculograma no nos arroja más información o no es concluyente, digamos, no pediríamos de todas maneras un eco de emergencia o avanzaríamos con la angioplastia de todas maneras en el caso de que hubiese sido así. Si tuviésemos en este caso, la descendente anterior severa y estamos sospechando una complicación mecánica, le hacemos un ventriculograma, no encontramos nada, angioplastiamos de todas maneras o esperamos el eco. Era preguntándole a Juan Pablo. Vos, si te toca a vos el paciente, ¿vos le harías un ventriculograma ahora? En el hipotético caso no, lamentablemente no se aplica al caso, pero pensando en un paciente así, digamos, ¿no? Que no tenemos ecocardiograma y quisiéramos definir por las imágenes que nos da la hemodinamia como ser el ventriculograma, digamos, pensando en otra situación. Bueno, como bien decía el doctor, los hemodinamistas de nuestro hospital le hicieron un ventriculograma. Y lo pasamos rápido para ese video. Sí, hubo cambio de sistema en el hospital y nada, la película se nos complicó. ¿Sí? Decir resultado del ventriculograma. Porque... Bueno, tenía patrón de imagen típica de Takotsubo, así que teníamos el diagnóstico de Takotsubo ahí.
Por lo tanto, le hicimos un ecocardiograma donde Bueno, Mauro nos va. este se hizo, si mal no recuerdo, se hizo la misma noche que ingresó la paciente. No, está bien, bueno. Lástima no está el video porque hay otro detalle que se ve en el ventriculograma. Bueno, que se ve el patrón típico del Takotsubo con la asinesia de los segmentos medios y apicales, la hipercinesia de los segmentos basales. El ventrículo derecho pareciera contraerse bien. En el 2 cámaras tenemos el mismo patrón y llama algo la atención, que es, no sé, los que hacen eco también les va por ahí llama un poquito la atención, que es el movimiento de la válvula anterior mitral. ¿No? Que tiene hipertrofia el septum basal anterior también, sí. Y por bidimensional por lo menos hace por obstrucción del tracto de salida, por lo menos la imagen ecográfica es esa. En una paciente que estaba hemodinámicamente estable en ese momento. Pasa el otro sigue. Y acá lo se ve, se la aliasen a nivel del tracto de salida en un peresternal, el patrón típico, y con poca definición se ve algo de reflujo mitral que ni en el 4 cámaras ni en esto se podía objetivar algo de gran volumen. No se podía una regurgitación importante. El paciente seguimos diciendo que estaba hemodinámicamente estable, saturando bien en ese momento. Sí, dale. Bueno, el diagnóstico, como les dije, era una miocardopatía por estrés, por lo cual iniciamos el tratamiento de insuficiencia cardíaca, valsartán 80 miligramos y diuréticos endovenosos en ese momento. Bueno, al día siguiente la señora evoluciona con oliguria, hipotensión, empieza con desaturación, con requerimiento de cánula a 2 litros y con incremento durante el día de más litros. Deterioro del sensorio, los RALes habían progresado hasta campo medio, aumenta el láctico en los gases, las troponinas que le habíamos hecho control estaban en descenso y el electrocardiograma evoluciona con T negativas en cara anterolateral. En ese momento evoluciona con shock cardiogénico. Bueno, ahora... Bueno, si alguien quiere opinar sobre la conducta a seguir, Mirza. No, estos pacientes a mí me parece son súper difíciles de tratar, súper, porque en realidad lo que yo quiero hacer con esta señora es disminuirle la obstrucción del tracto de salida, pero mejorarle el gasto. Entonces yo siempre pienso en bajarle la frecuencia, quizás beta bloquearla, eso la puede hipotensar. Está en insuficiencia cardíaca, pero vos sabés que estos pacientes los tenés que tener igual bien precargados porque si no se van a hipotensar más. Y 1000 veces terminan con noradrenalina en el fondo de todo esto. Me parece súper difícil de tratar y como alguna vez ya comentamos, es paciente a paciente y es ver lo que tenés adelante y la sensación que te da. Si es que le tenés que dar, le tenés que sacar líquido o si le tenés que dar líquido o si le tenés que dar un beta bloqueante. Los pacientes que no están hipotensos yo no le daría líquido, pero sí le hubiera dado quizás un beta bloqueante para mejorar quizás... Sí, los beta bloqueantes en general la falla la tienen cuando el paciente tiene un BI muy severo y están sosteniendo el gasto con la frecuencia cardíaca. Entonces, en este paciente yo hubiera probado un beta bloqueante. Pero bueno, es una opinión que tengo, y te puede ir mal también. Es más, creo que a estos pacientes, yo creo que no sabemos cómo tratarlos de verdad, porque me parece que la mayoría de las veces le hagas lo que le hagas, mejoran cuando mejoran y se mueren cuando se tienen que morir. Perdón. Sí, son casos muy difíciles y justamente como es un shock cardiogénico, hay que tratarlo rápido como shock cardiogénico, ¿no? Un paciente si tiene shock cardiogénico, te hipotenso, satura, IOT, ARM, cuidar los órganos, asegurar la perfusión. Le pondría un catéter de Swan-Ganz, una TAM, todo lo que requiere. Y en esas condiciones, lo que dice Mirza, con el Swan puesto,
sí, el concepto que me parece importante que dio el dato del eco es evitar el inotrópico, ¿no? Me parece que eso sí, evitaríamos el agonista beta. Eso nos ayudaría mucho, que el eco, eso lo evitaría, y después con SWAN y con todo lo que tenemos, con la TAM, paciente respirado, asegurando una buena perfusión, ahí sí, algo de soporte vasopresor e ir probando con mucha cautela el beta bloqueante Sí, sí, sí. Pasa que acá la insuficiencia cardíaca, en el eco no fue de guardia hecho, ¿no? Pero podemos ver si tenía si era obstructiva de reposo o obstructiva provocada, si ese dato ya lo teníamos, es difícil. Pasa que la insuficiencia cardíaca del shock uno no sabe si es la misma evolución del infarto y la miocardiopatía por disfunción ventricular o también el rol de la obstrucción del tracto. O sea, son las dos cosas que no están progresando. Entonces, de ahí digo, a un paciente complejo, complejizarlo. ¿Aquí? Sí, o sea, yo porque sería un paciente con el que uno va a estar probando terapéuticas y echándose quizás atrás. En ese sentido, voy a estar al lado de él, miedo de resistencia. No. Pues justamente, si le hago beta bloqueante, le pongo la resistencia, mejoro el gasto cardíaco, mejoro la PCP y se asocia un incremento en el gasto cardíaco, voy a ahí ver si prima la disfunción ventricular y el trabajo del ventrículo izquierdo o prima justamente el mejorar las condiciones de carga y relajarlo. Yo no sé acá cuánto es obstrucción y cuánto es disfunción ventricular. Ese es el punto. Este caso tiene una cosa muy interesante, es muy poco frecuente. Shock cardiogénico del Takotsubo, gracias a Dios, es algo poco frecuente, pero muy grave y muy difícil de manejar. Todo el que alguna vez se encontró con alguno sabe que es una tragedia. Creo que acá lo difícil es diferenciar cuánto pesa lo obstructivo, donde todos los inotrópicos estarían contraindicados, y cuánto pesa la disfunción de la miocardiopatía por estrés. La dobutamina o todos los catecolamínicos están fuera del menú. Y creo que la cuestión es discutir, probar y ver qué pasa con... En los inotrópicos te queda milrinón y levosimendan. Los betabloqueantes, sí, si predomina lo obstructivo es algo que debería mejorar. Hay que hacerle betabloqueantes a un paciente en shock cardiogénico con RALES. Y creo que acá es uno de esos buenos ejemplos donde indudablemente las imágenes te ayudarían mucho más que el SWAN. Porque el SWAN te va a leer una cosa que es cierto, el paciente va a estar con, por alguna razón, baja eyección hacia adelante y congestión hacia atrás. Pero acá el mecanismo es un poco diferente y hablé ahora porque sé que ahora Jorge va a hablar, porque además lo escuché hablar de este tema muchas veces y no se lo pierdan. No, mire, acá hay que dar un paso para atrás. Acá empeoró con los diuréticos. O sea, eso es lo que hay que leer. Es decir, se obstruyó más. Y coincido con Ricardo que el Swan-Gan va a confundir, porque el Swan-Gan te va a dar presiones altas y le va a querer poner más diurético y lo va a empeorar más. Yo creo que acá empeoró con los diuréticos. Hay que hacer una nueva imagen, medir la obstrucción al tracto de salida, cuánto mide, y con lo que va a salir es con lo que menos pensá que va a salir, con un vasopresor puro. Sin dudas la imagen es fundamental. De hecho, la mayoría de los pacientes que se operan con valvulopatía severa o condiciones complicadas se hacen con el ETE y uno lo que va haciendo es viendo la relación del BTI, cómo va mejorando las condiciones de volumen. Eso sería lo ideal. Yo pensando que quizá uno tiene disponibilidad permanente de control ecocardiográfico, utilizaría el SWAN, pero estoy de acuerdo que lo ideal es medir el BTI y cuánto va mejorando. Acá tomamos en cuenta varias cosas. Primero, como dijeron, es muy difícil saber qué es lo que la lleva al shock a la señora. La obstrucción con insuficiencia mitral o la disfunción ventricular. El volumen minuto por eco no lo podemos estimar del lado izquierdo por si tiene obstrucción dinámica, no lo podemos valorar. Tenía una muy buena ventana acústica, así que lo que utilizamos es el ventrículo derecho. Midiendo la pulmonar, haciendo el gasto del ventrículo derecho, es un subrogante y lo podemos utilizar como el gasto.
En ese momento tenía un gasto bajo, tenía 2,4 de gasto que le hicimos un eco. Se discutió muchísimo qué hacer con esta señora, porque el jefe de servicio decía, ni en pedo ponerle beta bloqueantes, está en shock. Claro. A esta señora, inicialmente, como estaba estable y se había visto el movimiento anterior sistólico, se le intentó dar una dosis muy baja de beta bloqueantes, pero había recibido diuréticos, había recibido el vasodilatador, el valsartán, y en cuestión de horas empezó a evolucionar así. Se discutió mucho. Bueno, la conducta nuestra fue... Primero la complejizamos a la señora, la intubamos, le dimos soporte inotrópico con levosimendan y noradrenalina, y continuó con diuréticos. Muy baja dosis, no, nada entró. Y le hicimos el ecocardiograma de control. Cuando se empieza a chocar le hacemos ese ecocardiograma que lo que se ve es claramente. Bueno, la hipertrofia del septum, la aceleración a nivel del tracto de salida y una insuficiencia mitral severa por el movimiento anterior sistólico que genera una insuficiencia contralateral a nivel látero inferior, que era lo que seguramente la estaba descompensando la señora. No tenía acá no está bien angulada la aurícula, pero pareciera ser una aurícula grande, lo que no nos dejaba estimar a ver si ella tenía algún tipo de insuficiencia mitral previa, o si era una aurícula ya más complaciente, una aurícula grande que podía tolerar la insuficiencia mitral. Pero bueno, en ese momento se asumió que esto era lo que la estaba llevando. Después de que empezamos con el goteo levosimendan, empezamos a evaluar todas estas opciones, ¿no? Pasá si querés el próximo. Esto es simplemente un par external, en realidad en 3 cámaras, que se ve claramente el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral y el patrón de Takotsubo, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos el diagnóstico de un shock cardiogénico secundario a una insuficiencia mitral severa con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo en contexto de una miocardiopatía por estrés. Perdón, en ese momento se le midió un gradiente intraventricular de 85 milímetros de mercurio. Sí, 85. Una hipertrofia del septum de 18. Bien. Pensar cómo puede ser que esté peor después de los diuréticos y los vasodilatadores. Yo creo que lo que pasó es que aumentó el gradiente. Ese gradiente no tenía cuando no le habían puesto diurético. Aumentó después. Bueno, ¿qué hacemos con esta paciente? Hasta ahí tenemos, como está resumido arriba, una paciente de shock cardiogénico secundario a una insuficiencia mitral severa con obstrucción dinámica del tracto de salida del vehículo. Estuvimos más o menos discutiendo cuál fue la terapéutica, vieron lo que hicimos nosotros, alguna opinión sobre la conducta, que mamá hubieran hecho algo diferente. Lo del SWAN está discutido, lo que pasa es que nosotros tenemos el vicio de que tenemos el eco a las 24 horas, entonces por eso para nosotros suele no ser. Y tiene buena ventana. Muy curioso. ¿Le pusieron SWAN? No. Porque probablemente no. Es difícil decirlo para atrás. Es fácil decirlo para atrás, pero probablemente no los hubiera confundido más de lo que los hubiera ayudado. El tema es tener las imágenes accesibles. Sí. Bueno, este es un talón de Aquiles del SWAN. Esto no te lo ve bien, no te ayuda. El SWAN nunca le fue bien con los síndromes obstructivos, de cualquier tipo, porque tampoco le va bien con el taponamiento porque tenés que hacer una imagen. Y no le diferencia, y encima acá en esta patología te hace ir al revés, porque vas a encontrar una capilar alta y te va a inducir a poner más diurético y más inotrópico. Y son los dos motivos para cerrarlo más al corazón. Lo vacías y encima lo apoyás con inotrópico. Le das taquicardia y lo cerrás más. Lo que hay que hacer es, parece mentira, expandirlo y tratar de usar una droga que baje el gradiente. Y eso lo hace un vasopresor puro. No lo hace ni siquiera la noradrenalina. Lo hace la fenilefrina o la vasopresina. Sacalo de la hipotensión y después charlamos. ¿Alguien más?
Sí, discúlpame. Vos dijiste de expandirlo. Conrales, ¿qué parámetros tomás para hasta dónde lo expandís? Yo... La obstrucción al tracto de salida, pues yo no sé si llamarlo shock cardiogénico, puede ser un shock obstructivo esto. Tal vez podemos cambiarle el nombre y nos olvidamos un poquito de los inotrópicos y los diuréticos. Yo creo que hay que pasarle líquido, porque empeoró con los diuréticos. Se puso peor con los diuréticos. No tenía tanta obstrucción hasta que le pusieron diuréticos. Y esto es lo que hay que leer ahora. Porque si no, uno puede decir, pero ¿qué hicimos para que esté peor? Bueno, le sacamos líquido, le hicimos balance negativo, nos ha pasado. Yo ya me quemé con esto. No, me angustia. Hagamos el ejercicio que lo que hubiéramos hecho la mayoría de nosotros. Le pones un SWAN, lees la wedge. ¿Qué wedge hubiera tenido este paciente? ¿Qué hubieras hecho? Para ver después si te va bien o mal. Para medir si te va bien. Exactamente. Solo te hubiera confundido el manejo. Acá es donde te sirve el eco, que hay que tener el eco y el ecocardiografista o alguien que pueda interpretar esta imagen todo el tiempo. Yo me acuerdo una de las cosas que más me gustaba de la asistencia circulatoria en Estados Unidos era el eco transesofágico continuo, una pequeña sonda que vos ponías y vos la manejabas, te olvidabas del SWAN y aprendías a manejar los pacientes, esto es muy común en asistencia, viendo y no midiendo. Porque, por ejemplo, el movimiento del septum es algo que tenés que verlo. El SWAN no te dice cuánto se mueve el septum para un lado o para el otro. Y esto es un ejemplo de un manejo parecido a esto. Es aprender a manejar un paciente crítico más por lo que ves que por lo que medís. Porque acá la medición solo te confundiría. No está con menos de 2,2 de índice. Ah, por un minuto. Bueno. Y sí, pero yo te digo, y sí. Le pones inotrópico y diurético. Exactamente al revés lo que hay que hacer. Porque no sale si no. Y ni hablar si se pone vasopléjico. Se te complica más todavía. Porque puede estar peor que esto. Es un shock obstructivo. Yo no lo veo como cardiogénico. Un shock obstructivo, no olvidemos que tiene el ventrículo, ¿no? 30% del ventrículo severo con el obstructivo. Digo por la terapéutica. Y de hecho empeoró con el tratamiento del cardiógeno. Yo pensé en el SWAN siempre igual, en el aporte de líquido, soporte vasopresor con noradrenalina e intención de beta bloquearla, más para respuesta terapéutica más que para el diagnóstico del SWAN. Para mí estaba el mecanismo obstructivo y la depresión de volumen, jugaba un rol en todo eso. Y una cosa importante es que es muy difícil estimar las condiciones de carga en un paciente que tiene un shock obstructivo, en un paciente que está respirado, y se vio que los parámetros tácticos, la PCP, la presión aurícula derecha, no predicen respuesta a volumen. Lo que mejor predice respuesta a volumen son la amplitud de pulso o la elevación de piernas, que eso lo hacemos mucho nosotros en la práctica clínica y funciona. En estos pacientes, elevar las piernas 45 grados sería una manera transitoria de expandirlo de alguna manera, mejorar las condiciones de carga y evaluar. Y en ese contexto volver a medir el índice cardíaco. Yo no hubiese insistido en el diurético si hubiese encontrado el wedge inicial elevada, sino que... No, eso. Quizás más para monitorizar, pero justamente para usar más tranquilo el beta bloqueante en este paciente, ir midiendo si mejora o no y evaluando las respuestas al volumen. Yo hubiese tratado con volumen, vasopresor y beta bloqueante. Jorge, una pregunta. Esta tenía, digamos, el ventrículo izquierdo el que falló, el ventrículo derecho estaba conservado. Dos preguntas son, ¿el SWAN te hubiera dado igual bajo volumen minuto con ventrículo derecho por interdependencia ventricular? Bueno, y ahora le pregunto,
le hubiese puesto un marcapaso para bajar la obstrucción transversal. Hay algunas obstrucciones, porque voy a decir, ¿cómo juego yo ahora? ¿Qué causas aumentan la obstrucción? La hipovolemia, la vasodilatación de poscarga, la taquicardia, el inotropismo, son todas cosas que van a aumentar la obstrucción. ¿Qué cosas bajan la obstrucción? El marcapaso estimulando el ventrículo derecho, la expansión baja la obstrucción, los vasopresores bajan la obstrucción. Otra cosa que aumenta la obstrucción es el balón. El balón también acá es temible. Pues nos ha pasado, te vasodilata y se te obstruye más, porque le bajaste la poscarga, peor todavía. 9 menos 5. ¿Sí o no? Pues estamos en menos 5, ¿no? Dale, seguí. Bueno. El tercer día de evolución de la paciente, teníamos una paciente con un síndrome de Takotsubo, como bien dije, asociado a un shock cardiogénico secundario a una insuficiencia mitral por obstrucción del tracto de salida. Bueno, pasa si querés. Ahí vamos. Bueno, esto es lo que nosotros realizamos como servicio. Nos planteamos y lo discutimos mucho, el uso del balón de contrapulsación, el esmolol endovenoso y la fenilefrina endovenosa. Bueno, el tratamiento inicial, si pusimos fenilefrina endovenosa, secundariamente el esmolol por la vida media corta que tiene y eventualmente cualquier complicación lo podemos eliminar. Y lo que se discutió muchísimo es el balón, sí o no. Yo la verdad estuve muy en contra. Se discutió mucho en el servicio, al final terminé perdiendo y se le colocó por más allá. Y bueno, mostrá si querés. Bien. Acá hicimos la comparación, dos imágenes con balón de contrapulsación y sin balón de contrapulsación, que Mauro va a decir. Claro, lo que hice fue para realmente decanar la batalla, decir que le estaba haciendo mal el balón, le medí el gradiente con asistencia, y un gradiente 107, y sin asistencia bajaba 85, y con eso le sacamos el balón. Tuvo menos de 24 horas con balón se lo sacamos. Rezá que no se te ponga vasopléjico, porque ahí se te pone peor todavía. Y el balón genera periféricamente una vasoplejía, que obviamente en el shock cardiogénico sirve, pero acá te complica. ¿Ustedes querían un caso para el Congreso? Esto es para un taller, porque esto es para pelearse una hora. Y encima ya sabemos quién gana. Nosotros. Dale, Gise, porque estamos. Bien. La Jessie, perdón. Bueno, la conducta al día siguiente, como dijimos, fue retirar el balón de contrapulsación, siguió con esmolol y fenilefrina a dosis medias y se realizó un ETE para ver si había... Claro, a cada uno cuando ya tiene el diagnóstico se plantea qué mecanismo de base tiene la paciente que le puede ayudar a esto, ¿no? Y se plantean varias teorías, paciente con tracto de salida chico, paciente con enfermedad estructural de la válvula mitral previa, o a veces micropatías hipertróficas, porque tiene un septum de 16-18 milímetros que no es habitual de ver en alguien hipertenso. Entonces realmente le hicimos un ETE simplemente una vez que ya habíamos retirado el balón para ver el mecanismo intrínseco, si había algo más que no podíamos ver. Y bueno, ya acá veíamos que la insuficiencia mitral era mucho menor, tenía mucho menos gradiente, la función francamente había mejorado. Está bien que tenía el goteo de levosimendan que había pasado, pero bueno, una mejoría franca y con reducción de la insuficiencia mitral y del gradiente, ¿no? Y clínicamente la paciente evolucionando mejor. Pasa el otro. Y otra cosa que nos hizo que nos ponemos a jugar un poquitito, aprovechando que el mismo equipo que tenemos para hacerlo seco, lo transesofágico, tiene análisis de strain, de formación miocárdica ahí en vivo. Quisimos ver qué patrón tenía la paciente. Simplemente, a modo académico, qué patrón encontramos en un Takotsubo, por un lado, y por otro, una cosa que nos podía ayudar a diferenciar si esto es simplemente una cardiopatía hipertensiva con hipertrofia exagerada del septum o una micropatía hipertrófica, es ver la deformación del septum, porque se ve que en las hipertróficas hay una pérdida del gradiente de base a punta, que en este caso no lo tenía, que nos puede orientar a que si la patología de base de la señora era una miohipertrófica en una paciente ya hipertensa. El strain, a pesar de que la función estaba mejorando, el strain global era muy bajo, era menos de 6%, un punto de corte de una deformación menos 20% más o menos, era muy bajo. La función de fibra estaba francamente disminuida, que es compatible con lo que uno está viendo.
Bueno, y al otro día, si le hace un ecocardiograma de control, ya con... No, al otro día, no, el sexto día, franca descenso del gradiente, tenía 12 de gradiente pico a nivel del tracto de salida, y pasa a la que sigue. Ah, faltó el... No, la extubamos ya cuando le habíamos Al sacado... día 11 de internación. Sí, porque tuvo otras intercurrencias, por eso tardamos en... Sí. Sí, está ventilada. Intercurrió con esto. Tuvo como intercurrencias neumonía por neumococo, infección asociada a catéter promovido, una ITU por Klebsiella, inició tratamiento antibiótico y egresa al tercer día de internación. 13, 13º. Perdón. 13. Y bueno, con la función ventricular recupera prácticamente normal. No, y un último, hoy vino la señora a hacerse un ecocardiograma de control. La citamos. Y le hicimos justamente la deformación global, menos 24%, prácticamente normal. Había recuperado, sí, la función de tanto de cámara como de fibra estaba recuperada totalmente. 2 meses después, dice. Y eso es comparativo, ¿no? El de la internación con el de